Hay personajes que no nos incomodan porque sean malvados. Nos incomodan porque, antes de convertirse en monstruos, se parecen demasiado a una parte de nosotros. Light Yagami no empieza como un demonio. No empieza como alguien roto de una forma evidente. No empieza gritando, no empieza llorando. No empieza siendo rechazado por el mundo. Light empieza como el chico perfecto, el mejor estudiante, el hijo ejemplar, la promesa brillante, el joven que parece tenerlo todo bajo control. Buenas notas, disciplina, inteligencia, apariencia, respeto, futuro. Desde fuera, Light no parece una tragedia, parece una victoria. Y quizá por eso su historia duele tanto, porque Death Note no nos muestra simplemente a un asesino con un cuaderno sobrenatural. Nos muestra algo más peligroso. Nos muestra a una persona que lo tenía todo para vivir bien, pero que por dentro no encontraba ninguna razón para vivir de forma humana. Light no estaba vacío porque le faltaran cosas. Estaba vacío porque nada de lo que tenía parecía tocarle. La escuela, la familia, la sociedad, los halagos, la rutina, las expectativas. Todo funcionaba, pero nada parecía tener alma. Y ahí empieza la verdadera historia. No cuando cae la Death Note, antes, mucho antes. Empieza en esa mirada perdida de Light, sentado en clase, observando el mundo como si todo fuera demasiado pequeño para él. Como si la vida fuera una obra repetida. Como si todos estuvieran actuando un papel que él ya había entendido demasiado pronto. Esa es una sensación que mucha gente conoce. Levantarte, estudiar, trabajar, cumplir, sonreír, hacer lo correcto, responder bien, ser funcional, ser útil, ser alguien. Y aún así, por dentro, sentir una pregunta silenciosa. ¿Esto es todo? Light siente esa pregunta, pero no la responde con humildad. No dice, estoy perdido. No dice, me siento vacío. No dice, no sé qué hacer con mi vida. Light hace algo mucho más peligroso. Mira hacia afuera. Mira al mundo. Mira la corrupción, el crimen, la mediocridad, la violencia, la estupidez humana, y convierte su vacío interior en juicio contra el mundo exterior. En vez de decir, hay algo roto en mí, empieza a pensar, el mundo está podrido. Y ahí nace el primer error, porque cuando una persona no soporta mirar su propio vacío, puede intentar convertir ese vacío en misión. Puede decirse, no estoy solo, estoy por encima. No estoy aburrido, estoy despierto. No estoy vacío, estoy destinado. Esa es la mentira fundamental de Light Yagami. No fue simplemente la Death Note, no fue simplemente Ryuk, no fue simplemente el poder. La mentira empezó antes. La mentira fue creer que su distancia emocional era superioridad, que su frialdad era lucidez, que su desprecio era justicia, que su inteligencia lo colocaba por encima de la moral común. Light Yagami sabe socializar. Eso es importante entenderlo. No es como L. Él es raro de una forma visible. Él se sienta extraño, habla extraño, vive fuera de las normas sociales. No parece preocupado por encajar. Light, en cambio, encaja perfectamente. Sabe hablar, sabe sonreír, sabe gustar, sabe parecer confiable, sabe ser el hijo que su padre admira, sabe ser el estudiante que todos respetan, sabe ser el chico que cualquiera miraría y diría, ese joven tiene un futuro brillante. Pero ahí está lo trágico. Light sabe interactuar con las personas, pero no sabe encontrarse con ellas. Interactuar no es vincularse. Sonreír no es amar. Ser admirado no es ser conocido. Light está rodeado de personas, pero vive separado de ellas. No porque nadie quiera acercarse, sino porque él, en el fondo, mira a casi todos desde arriba. Y cuando miras a los demás desde arriba durante demasiado tiempo, llega un momento en que ya no ves personas.
Ves funciones, ves piezas, ves obstáculos, ves herramientas, ves nombres. Y esa es la semilla de Kira. Antes de matar a nadie, Light ya tenía una forma de mirar el mundo que podía convertirse en algo terrible. La Death Note no crea esa mirada. La Death Note le da una herramienta, le da una excusa, le da una forma. Por eso Ryuk es tan importante. Ryuk no llega como un demonio clásico. No aparece diciendo, Light, mata. No le da un discurso filosófico. No le dice que debe dominar el mundo. No lo obliga. No lo posee. Ryuk hace algo mucho más inquietante. Deja caer una posibilidad. Un cuaderno negro. Una regla imposible. Un poder absurdo. Una herramienta que convierte el pensamiento en muerte. Y luego observa. Eso es lo más cruel de Ryuk. No necesita empujar a Light. Solo necesita mirar qué hace. Porque hay tentaciones que no funcionan obligándote. Funcionan revelándote. Funcionan mostrándote una puerta y esperando a ver si tú decides abrirla. La Death Note cae como una casualidad, pero simbólicamente no es una casualidad. Es una manzana podrida cayendo justo delante de alguien que ya tenía hambre de grandeza. Light no recoge el cuaderno solo porque tenga curiosidad. Lo recoge porque una parte de él quiere que sea real. Quiere que el mundo le haya dado una prueba. Quiere que su aburrimiento tenga sentido. Quiere que su vacío no sea vacío. Quiere que sea destino. Y ahí está la frase más peligrosa que puede creer una persona vacía. No estoy perdido, estoy elegido. Light prueba la Death Note y en ese momento cruza una línea. Pero lo más interesante es que no se ve a sí mismo como malvado. Ese es el terror. Light no piensa, voy a convertirme en un asesino. Piensa, voy a limpiar el mundo. Y esa diferencia lo hace más peligroso, porque el mal más destructivo no siempre aparece como mal. A veces aparece como deber, como justicia, como sacrificio, como valentía, como una misión que otros no tienen el valor de cumplir. Light no dice, quiero matar, dice, quiero hacer justicia. Pero poco a poco, esa justicia empieza a mostrar su verdadera cara. Primero mata criminales, y desde cierta distancia alguien podría pensar, bueno, está castigando a gente mala. Pero luego mata a personas que lo investigan. Luego mata a inocentes que pueden descubrirlo. Luego manipula a quienes lo aman. Luego usa vínculos humanos como instrumentos. Luego convierte el amor, la confianza, la familia y la amistad en piezas de un tablero. Ahí se revela la verdad. Light no defendía solamente la justicia, defendía su papel como juez. Porque cuando alguien empieza matando por el bien del mundo y termina matando para no ser descubierto, ya no está salvando nada, está protegiendo su ego. Kira no era justicia, Kira era vacío disfrazado de divinidad. La Death Note parece darle poder a Light, pero en realidad también lo encierra. Cada nombre escrito crea consecuencias. Cada muerte crea un patrón. Cada patrón crea sospechas. Cada sospecha crea enemigos. Cada enemigo obliga a Light a mentir más, controlar más, matar más. Y cuanto más mata, más necesita convencerse de que tenía razón. Porque si se permite dudar, aunque sea un segundo, todo se derrumba. Esa es una cárcel psicológica perfecta. Light no puede volver atrás porque volver atrás significaría reconocer la verdad. Y la verdad sería insoportable. La verdad sería, no soy un salvador, no soy un Dios, no soy la justicia. Soy un asesino que convirtió su ego en religión. Por eso Light tiene que seguir, no porque sea libre, sino porque ya está atrapado.
La Death Note no es una corona. Es una tumba que se va cerrando con cada nombre. Y Ryuk lo sabe. Ryuk observa. Ryuk se entretiene. Ryuk no necesita ensuciarse las manos, porque Light hace todo solo. Esa es la crueldad más grande de Death Note. Light no fue obligado. Light eligió. Y al elegir, se fue transformando en aquello que decía combatir. Si miramos a Ryuk de forma simbólica, no es solo un monstruo externo. Ryuk puede representar una idea oscura que aparece dentro de la mente cuando alguien está vacío, aburrido, solo y lleno de soberbia. Una idea que dice, ¿y si tú sí pudieras? ¿Y si tú fueras diferente? ¿Y si los demás fueran demasiado débiles? ¿Y si tu desprecio fuera lucidez? ¿Y si tu soberbia fuera destino? El mal no siempre llega diciendo, destrúyete. A veces llega diciendo, sé grande. No siempre llega diciendo, haz daño. A veces llega diciendo, haz justicia. No siempre llega diciendo, conviértete en monstruo. A veces llega diciendo, conviértete en alguien necesario. Y eso es exactamente lo que Kira le da a Light. Antes, Light era un estudiante brillante atrapado en una vida que le parecía demasiado pequeña. Después de la Death Note, ya no tiene que enfrentarse a ese vacío. Ahora puede decir, yo soy necesario. Y esa frase es una droga espiritual. Porque cuando alguien se siente necesario, deja de preguntarse si está perdido. Kira convierte todos los defectos de Light en virtudes falsas. Su frialdad se convierte en justicia. Su soledad se convierte en destino. Su soberbia se convierte en liderazgo. Su desprecio se convierte en moral. Su necesidad de control se convierte en paz mundial. Su vacío se convierte en misión. Y cuando una mentira logra convertir tus heridas en corona, ya estás atrapado. Por eso Light y Lucifer se pueden comparar simbólicamente, no porque sean lo mismo, no porque Light sea literalmente una figura religiosa, sino porque la estructura de la caída es parecida. Grandeza, belleza, inteligencia, superioridad, soberbia, separación, rebelión, falsa divinidad, caída. Light era el mejor alumno, el hijo perfecto, el joven prometedor, el ángel brillante de su pequeño mundo. Pero su luz no lo hizo humilde. Lo hizo incapaz de soportar la idea de ser uno más. Y cuando una persona no soporta ser humana, puede empezar a imaginarse divina. Light no quería simplemente castigar criminales. Quería crear un mundo donde su juicio fuera ley. Quería que la humanidad mirara hacia arriba y sintiera miedo. Quería que su sombra fuera confundida con luz. No quería solo justicia. Quería que la justicia tuviera su rostro. Ese es el pecado central de Light. La soberbia. No una soberbia simple, de alguien que se cree guapo o listo. Una soberbia más profunda. Una soberbia espiritual. La soberbia de pensar, mi juicio está por encima del de los demás. Mi inteligencia está por encima de la moral común. Mi visión está por encima de la vida humana. Yo puedo decidir quién merece existir. Y cuando alguien piensa así, ya no necesita una Death Note para ser peligroso. La Death Note solo acelera lo que ya estaba dentro. Entonces aparece L. Y L cambia la historia. Porque L no es simplemente un detective. No es simplemente el rival de Light. L es el límite. L es la primera persona que puede mirar a Light sin arrodillarse. La primera mente que puede alcanzarlo. La primera presencia que le dice al mundo, ese chico perfecto puede estar mintiendo. Light podía engañar a casi todos. Podía engañar a compañeros.
Podía engañar a policías, podía engañar a su familia, podía engañar a personas que lo amaban. Pero L no mira a Light como los demás. L no ve solamente al estudiante brillante, no ve solamente al hijo ejemplar, no ve solamente al joven educado, correcto, admirable. L sospecha, y esa sospecha es casi íntima, porque por primera vez alguien mira más allá de la máscara. L y Light se parecen. Eso es lo que vuelve su relación tan poderosa. Ambos son solitarios. Ambos son brillantes. Ambos viven separados de la sociedad común. Ambos entienden el mundo como un problema. Ambos son mentes raras, difíciles, fuera de lo normal. Pero hay una diferencia brutal. Light quiere estar por encima de la verdad. L quiere encontrarla. Light necesita ser Dios. L solo necesita descubrir quién está jugando a serlo. Y por eso L es tan peligroso para Light. No solo porque pueda atraparlo, sino porque puede verlo. L no amenaza únicamente su libertad. Amenaza su mito. Amenaza la mentira que sostiene a Kira. Porque si L es su igual, entonces Light no es único. Si L puede entenderlo, entonces Light no está por encima de todos. Si L puede verlo, entonces Kira deja de ser un dios y vuelve a ser un chico escondido detrás de una mentira. Lo más doloroso es que L probablemente fue lo más parecido a un amigo real para Light. No un amigo normal, no una amistad simple, no una relación cálida y cotidiana, pero sí algo que Light casi nunca tuvo. Un igual, alguien capaz de sentarse frente a él y sostenerle la mirada, alguien que no necesitaba admirarlo, alguien que no podía ser manipulado fácilmente, alguien que podía desafiarlo desde el mismo nivel. Y eso para Light era insoportable, porque aceptar a L como amigo habría significado aceptar algo que Kira no podía permitir, que Light Yagami seguía siendo humano, que podía necesitar a alguien, que podía ser visto, que podía no estar solo, que tal vez no necesitaba ser Dios. Pero Light no elige eso. Light elige ganar. Y al ganar contra L, pierde algo mucho más importante. Pierde el último espejo real. Pierde la posibilidad de ser visto sin ser adorado. Pierde la única relación que podía haber roto su aislamiento narcisista. Light ganó contra L, pero perdió contra Kira. Después de L, Light parece más poderoso, pero también está más solo, más lejos de sí mismo, más encerrado en su papel, más dependiente de la mentira. Eso es lo que hace el ego cuando gana demasiado. Cree que se expande, pero en realidad se encierra. Cada victoria de Light le quita algo. Cada enemigo eliminado lo vuelve más prisionero. Cada mentira sostenida lo aleja más de cualquier posibilidad de volver. Cada vez que controla más, vive menos. Y ahí está una de las grandes verdades de Death Note. El control absoluto no da paz, da paranoia. Light no se vuelve más libre, se vuelve más vigilante, más frío, más calculador, más incapaz de descansar. Porque cuando toda tu identidad depende de una mentira, tienes que defenderla todo el tiempo. No puedes dormir del todo, no puedes amar del todo, no puedes confiar del todo, no puedes ser visto del todo, solo puedes actuar. Después de L, Light parece más poderoso, pero también está más solo, más lejos de sí mismo,
más encerrado en su papel, más dependiente de la mentira. Eso es lo que hace el ego cuando gana demasiado. Cree que se expande, pero en realidad se encierra. Cada victoria de Light le quita algo. Cada enemigo eliminado lo vuelve más prisionero. Cada mentira sostenida lo aleja más de cualquier posibilidad de volver. Cada vez que controla más, vive menos. Y ahí está una de las grandes verdades de Death Note. El control absoluto no da paz, da paranoia. Light no se vuelve más libre, se vuelve más vigilante, más frío, más calculador, más incapaz de descansar. Porque cuando toda tu identidad depende de una mentira, tienes que defenderla todo el tiempo. No puedes dormir del todo, no puedes amar del todo, no puedes confiar del todo, no puedes ser visto del todo, solo puedes actuar. Light deja de vivir. Empieza a representar. Representa al hijo perfecto. Representa al estudiante perfecto. Representa al aliado perfecto. Representa al investigador perfecto. Representa al Dios invisible. Pero debajo de todas esas máscaras, cada vez queda menos persona. Y aquí es donde Death Note se vuelve más que una historia de anime. Porque la Death Note no tiene que existir literalmente para que entendamos lo que representa. Todos podemos tener una Death Note simbólica, una idea, una fantasía, una excusa, una mentira interna que nos promete grandeza para no tener que mirar nuestra herida. Una voz que dice, yo veo lo que los demás no ven. Pero la verdad es, ver más que otros en algo no significa verlo todo. Light veía la corrupción del mundo, pero no veía su propia corrupción. Otra mentira. Mi inteligencia me pone por encima. La verdad, la inteligencia no te coloca por encima de la moral, te hace más responsable ante ella. Otra mentira. El mundo está podrido, así que tengo derecho a endurecerme. La verdad, que el mundo esté herido no justifica que tú te conviertas en otra herida. Otra mentira. No necesito a nadie. La verdad, no necesitar a nadie no siempre es fuerza. A veces es miedo disfrazado de independencia. Otra mentira. Si controlo todo, estaré en paz. La verdad, la paz no nace de controlarlo todo. Nace de no necesitar que todo obedezca a tu voluntad. Y quizá la mentira más fuerte. Mi destino es hacer algo grande. La verdad, tu vida no necesita ser grandiosa para tener valor. Esa verdad habría podido salvar a Light, porque Light no soportaba ser uno más. No soportaba una vida humana, limitada, normal, imperfecta. Necesitaba que su existencia tuviera tamaño divino. Y cuando alguien necesita ser Dios para no sentirse vacío, ya está condenado. Ahora viene la parte incómoda, porque nadie quiere admitir que entiende a Light. Pero todos entendemos algo. No entendemos matar. No entendemos jugar con la vida de otros. No entendemos convertirse en Kira. Pero sí entendemos el vacío. Entendemos mirar el mundo y pensar, esto no tiene sentido. Entendemos la rutina. Entendemos estudiar, trabajar, cumplir, parecer correcto, hacer lo que se espera. Y aún así, sentir que algo falta. Entendemos esa sensación de que la sociedad a veces parece una máquina que te dice, rinde, produce, compite, sé alguien, sé perfecto, pero nunca te dice cómo estar en paz.
Por eso Light funciona. Porque Light toma una sensación humana y la lleva hasta un extremo monstruoso. Todos podemos sentir vacío, pero Light convierte su vacío en superioridad. Todos podemos sentir rabia ante la injusticia, pero Light convierte esa rabia en permiso para matar. Todos podemos querer que el mundo cambie, pero Light convierte ese deseo en una religión de sí mismo. Light es peligroso porque una parte de su inicio sí es comprensible. Ese es el Zasca. No es un monstruo incomprensible desde el primer segundo. Su caída empieza en un lugar humano. Vacío, aburrimiento, soledad, desencanto, deseo de justicia, necesidad de sentido. Pero en vez de atravesar todo eso con humildad, lo convierte en soberbia. Y ahí deja de ser humano. El final de Light es perfecto porque no se siente como la caída de un dios. Se siente como la caída de un chico que se mintió demasiado tiempo. Cuando Light corre, cuando está desesperado, cuando ya no puede sostener la máscara, cuando aparecen los recuerdos del Light de antes, la historia nos muestra la verdad. Kira no era grandeza. Kira era una mentira. Ese chico pudo haber sido alguien. Un detective brillante, un juez justo, un investigador, un líder real, un pensador, alguien capaz de cambiar algo sin destruirse. Pero no quiso cambiar el mundo desde la humanidad, quiso cambiarlo desde el trono. Y el trono terminó siendo una tumba. Al final, Light no muere como Dios. Muere como alguien que olvidó que era humano. Y Ryuk escribe su nombre. Ese detalle es brutal. Porque Light pasó toda la historia escribiendo nombres como si fuera dueño de la muerte. Pero al final descubre la verdad que nunca pudo aceptar. Él también era solo un nombre. Un nombre más. Una vida más. Un humano más. Eso era lo que Light no soportaba. Ser humano. Ser limitado. Ser uno más. No tener el control absoluto. No ser el centro moral del mundo. No ser necesario en un sentido divino. Y por eso Death Note sigue doliendo. Porque no habla solo de un cuaderno que mata. Habla de una tentación mucho más real. La tentación de convertir nuestro dolor en grandeza falsa. Nuestro vacío en destino, nuestra inteligencia en desprecio, nuestra rabia en justicia, nuestra soledad en trono. Light Yagami no es alguien a quien admirar, es alguien a quien entender. No para perdonarlo, no para justificarlo, sino para reconocer la advertencia. Porque su historia nos dice algo muy claro. Una persona puede ser brillante y estar perdida. Puede ser perfecta hacia afuera y estar rota por dentro. Puede parecer destinada a todo y aún así no soportar su propia humanidad. La Death Note le dijo, no estás vacío, estás destinado. Ryuk le dijo sin decirlo, adelante, muéstrame quién eres. Y Light se mostró. Ese es el horror. No fue poseído, no fue obligado. No fue arrastrado contra su voluntad. Eligió. Eligió creer que su visión valía más que la vida de otros. Eligió creer que el mundo necesitaba un Dios. Eligió creer que él debía ser ese Dios. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más triste. Light no era Dios. Era un chico brillante que no soportaba sentirse vacío. Un chico perfecto que confundió perfección con superioridad. Un humano que no soportó ser humano. Light Yagami fue el vacío que quiso convertirse en Dios.
y al final fue devorado por la muerte que creyó controlar.